Actualmente, la mayor parte del llamado costo fiscal indirecto lo soportamos los profesionales del sector. Es justo reconocer, por otra parte, de que se ha avanzado mucho en este sentido, pero consideramos que es absolutamente imprescindible que se cuente con los profesionales antes de adoptar medidas en materia tributaria. Nuestra presencia es poco más que testimonial. Actualmente se nos debe de tener en cuenta mucho más y que a nadie se le pase por alto que somos los que vivimos más directamente la vida empresarial y los mejores conocedores de la problemática que conlleva cumplir con toda la normativa. Nuestra opinión debe de ser valiosa y tenida en cuenta. La creación reciente del Foro de Profesionales Tributarios en Madrid con la agencia tributaria yo creo que ha sido muy positiva, pero está en sus inicios y le falta contenido y yo creo que tiene un largo recorrido si se le dota del contenido que todos queremos, y me consta que tanto por parte de la agencia tributaria como de los profesionales que participamos en ese foro. Yo sé que hay un asunto, estoy completamente de acuerdo, yo creo que no hay discusión posible en cuanto a la persecución del fraude fiscal, en eso tenemos que estar todos de acuerdo, independientemente del color de cada uno, pero sí que hay un asunto que a mí me preocupa y yo creo que es el tratamiento que se le da en nuestro sistema tributario al régimen sancionador. Es posible que hubiera que endurecer mucho más el tratamiento de las sanciones a los defraudadores, pero sí que me parece que, por otra parte, hay determinadas infracciones llamadas simples que aplicar el régimen sancionador actual es total y absolutamente desproporcionado. Yo creo que esto es algo que se tenía que tener en cuenta, que había que valorar y pasa muy de soslayo, pasa por alto, se aprobó, está modificada la Ley General Tributaria, pero yo creo que es algo que nuestros políticos tendrían que hacerse eco de nuestras demandas y esto es algo que nosotros llevamos tiempo ya demandándolo y que no nos gustaría que cayera en saco roto. Bueno, dicho todo esto, yo no sé si esto está puesto de modo y manera para que ninguno de los tres discrepe de que nuestra posición como profesionales en el sector pues tiene algún contrapunto que no sea lo que acabamos de decir, pero de todo modo sí que me gustaría conocer su opinión y reiterar aún más que nuestra presencia cada vez debería de ser más activa a la hora de elaborar determinadas normas tributarias. Yo estoy completamente de acuerdo, pero es un tema que, vamos, la asesoría fiscal, pues es, si no existiera había que inventarla, porque al final, al fin de cuentas, es un servicio que se presta a los ciudadanos, a los contribuyentes, y creo que es necesario y que tenemos que todos trabajar. Te tomo la palabra de que es verdad que es necesario una mayor aportación por vosotros, que sois los auténticos profesionales y auténticos conocedores de la legislación y de la aplicación de la legislación tributaria. Y en eso a veces pues sí que es necesario, y asumo la pequeñísima parte de culpa que me pueda tocar, de que sí que es verdad que es necesario una mayor coordinación con el legislativo. Yo sé que tenéis una buena relación con la administración tributaria y así debe de ser, y de hecho nosotros en nuestro programa llevamos la mejora de los servicios de colaboración precisamente también con la agencia tributaria de los contribuyentes, y entre los contribuyentes y agencia tributaria evidentemente estáis vosotros, los verdaderos profesionales de la tributación, que sois los asesores fiscales, para que así pues, al final es un beneficio para toda la población, para mejorar las obligaciones fiscales y además con menos costes indirectos, porque esto es importante resaltarlo. Y me permito, ya para acabar, y yo creo que para no hacerme más largo, también te cojo el guante también de la adecuación del tema sancionador. Nosotros también llevamos en nuestro programa la adecuación de la legislación sancionadora a la actuación de las tramas organizadas en el fraude fiscal. Viene a colación por lo que decía yo, que hay que distinguir y aplicar criterios de proporcionalidad en las sanciones, que yo creo que es una cosa totalmente necesaria. Nada más.
Sí, jo crec que com vam dir al president, i a més compartint certament el criteri general, la funció que feu tots vosaltres és tremendament important. És important a tots els nivells. És important en tant que presteu un servei professional, un servei seriós, rigorós als vostres clients, en els que els assessoreu dins de la legalitat per a que els vostres clients obtinguin la millor optimització de recursos econòmics possibles, però també a la vegada feu una tasca d'assessorament jurídic legal en el que podeu col·laborar molt a atacar tot això que moltes vegades critiquem. El tema del frau fiscal, com eixir per una part per a evitar pagar alguna cosa que té l'obligació de pagar. Jo crec que amb tota serietat, amb tota rigorositat, amb tota professionalitat, la tasca que feu és tremendament important i ha que fer-la bé i sobretot vosaltres col·laboreu en educar. Feu una tasca pedagògica tremendament important amb els vostres clients, amb els empresaris, amb els autònoms, que vos estan demandant que les coses es facin bé i isquen bé. I jo crec que és fonamental. El tema de la part sancionadora, jo des de la meva rama de l'advocacia, moltes vegades ja no és tant el tema sancionador, sinó és la capacitat que té cada un moltes vegades d'enredar més del compte per evitar unes determinades conseqüències jurídiques. Això ja va molt en funció, com tots vosaltres sabeu, d'altres elements, d'altres capacitats econòmiques, de tenir uns bons advocats que el defenguen, i això estem visquent tot dia a dia, que moltes vegades les coses s'enredren de tal forma que mai acaben, i mai tenen un final, i al final s'acaben desistint de totes les coses perquè ja no té sentit la justícia. Jo crec que la tasca pedagògica que vosaltres feu en els vostres clients és fonamental per a la societat i en aquest sentit tot el nostre recolzament. Sí, jo, sincerament, més enllà d'efectivament agrair el vostre treball, el meu, el de tots. Jo crec que el millor agraïment que se pot fer des dels partits, sobretot aquells que tenen capacitat de govern, a vosaltres és acabar per una per totes per la incertesa legislativa en termes fiscals que hi ha damunt de la taula. El posar l'impost de patrimoni, el llevar l'impost de patrimoni, el posar en una disposició addicional de la llei de correus, no sé què, etcètera. Acabar amb la incertesa en termes legislatius tributaris, tindre una desanclada d'uns objectius clars en política fiscal i a partir d'ahí, efectivament, vosaltres a fer la vostra feina el millor possible, com ho fem tots. I simplement una qüestió, un tiro d'orelles, no per a vosaltres, que en certa mesura sou els tècnics, que no d'altra manera feu el que sabeu fer com a professionals. O sigui, un tiro d'orelles per a aquesta banda, i torno a repetir, l'àmbit de l'optimització fiscal i de l'elusió. Instruments com les SICAP, per exemple, que tributen, com sabeu perfectament, molt millor que jo, a l'1% del seu tipus impositiu, però que després les reduccions de capital que no superen l'invertit no tributen a l'IRPF, tot aquest entramat d'optimització fiscal que vosaltres suposa que com a bons professionals teniu que posar damunt de la taula, aquesta part també hauria de fer un esforç per a que la recaptació siguera la que tots es mereixem per a fer front a la crisi actual. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestras intervenciones y por la paciencia de ir desgranando con todos los temas que os hemos propuesto.